Bueno, este grupo se llama Grupo 180, está conformado por los estudiantes Tarifa Ramírez, John Lee Sidney, Amador Cruz Digel, Adrián Henry, Oropesa Heredia David. Vamos a comenzar con el tema la colonización española y el proceso de transculturación de modelos europeos y en la conformación de tipologías americanas. Tenemos la conquista de América. La conquista de América es un proceso mediante el cual las grandes potencias europeas, principalmente España y Portugal, exploraron y conquistaron el territorio americano desde finales del siglo XV y durante el siglo XVI. El objetivo de esta campaña era expandir los territorios europeos tanto en el comercio, economía y religión. Entre las características de la conquista tenemos que se repartieron los territorios del continente americano entre las principales potencias europeas, tales como Portugal, España, Francia, Inglaterra, Holanda y Gran Bretaña, entre otros. Dominaron militarmente a los indígenas americanos, habitantes autóctonos, sin importar sus costumbres, y se les impuso la cultura, el idioma, la religión europea. Comenzaron un proceso de esclavitud constituido por prisioneros de África y subordinados de los indígenas nativos. Hubo un exterminio de la población indígena no solo durante las guerras que se sucedían, sino también por las enfermedades y epidemias traídas por los colonizadores europeos. Hubo una expansión de la religión católica como la única religión permitida. Creó la raza entre blancos, negros e indios. También una cuarta raza llamada mestizaje, que comenzó a tempranas etapas de la conquista. Las causas de la conquista de América. Las causas fueron el deseo de la expansión comercial entre Europa, dado que se precipitó por la invasión de los turcos de Constantinopla, que bloquearon las rutas comerciales entre Europa y Asia, dando un giro al final del Imperio Bizantino. También otra de las causas es el deseo de la expansión territorial, una forma de fortalecer los reinos europeos, los cuales estaban en constante lucha por el poder económico y territorial. La expansión demográfica de Europa, que ya demandaba una gran cantidad de recursos naturales y también alimentación para su población. Otra de las causas fueron los avances científicos europeos, tales como la cartografía y el astrolabio, que permitieron la exploración exitosa hacia nuevos territorios. Consecuencias de la conquista. Las principales consecuencias de la conquista de América fueron tanto políticas, sociales, demográficas y económicas. Desde el punto de vista político y diplomático, en junio de 1494 se firmó un tratado de Tordesillas, ya que este tratado dividía las colonias portuguesas de las españolas, un meridiano de 370 leguas al oeste de la isla de Cabo Verde. Esto se daba para evitar los conflictos futuros entre ambos países. También se trae las consecuencias la desaparición de las lenguas indoeuropeas, que fueron sustituidas por el español y el portugués y el inglés. De igual manera se sustituyeron las costumbres americanas por el catolicismo. Desaparecieron casi el 90% de la población indígena del continente, y esto en muchos casos debido a las diferentes enfermedades provenientes de Europa, tales como la viruela, la fiebre, la tifoidea o la gripe. Estas enfermedades, que eran desconocidas, por lo tanto eran letales para los habitantes nativos de América. También se dio un genocidio de culturas indígenas de habitantes de América y en algunos casos su esclavización. Hubo un gran cambio en la agricultura debido a que comenzaron a exportar productos americanos, tales como el maíz, la batata, calabaza, tomate, cacao, entre otros. Asimismo, importaron a América cebada, caña, azúcar, entre otros animales como caballo, gallina, conejo, oveja y vaca. Etapas de la conquista de América. Tenemos el descubrimiento. América se descubrió un 12 de octubre de 1492 a partir de los viajes de Cristóbal Colón, que realizaba con el apoyo económico de los reyes católicos de España. Eran Fernando II de Aragón e Isabel de Castilla, recorriendo diferentes islas del Caribe, América del Sur, América Central, reclamando para sí todos los territorios que iba explorando. La conquista, a pesar de la fuerte resistencia por parte de algunas civilizaciones locales,
tales como azteca e inca. Durante esta etapa los europeos vencieron y comenzaron a explotar los recursos de las regiones americanas. La colonización. La colonización consiste en la imposición cultural de la lengua, las costumbres y estilos de vida europeos, así como la incorporación e integración de la ciencia, educación, medicina en los territorios americanos. También se les impuso a los nativos la religión europea. Por otro lado, los europeos conquistadores contaban con superioridad de armamento y tecnología que los ayudaban a conquistar por completo el territorio americano. Tenemos la evangelización. El proceso de evangelización consistió en sustituir las religiones de América por el catolicismo mediante misiones religiosas a través de todo el continente. Tenemos la definición de razas y continentes. Con el descubrimiento de América en las siguientes décadas de la colonización comenzaron a marcar tres grupos sociales básicos, que eran los blancos, que eran españoles o nacidos en América. También estaban los indios, que eran originarios de América, y los negros, que eran esclavos traídos de África. Y todo esto dio una mezcla de varias castas, en total unas 16 que se enumeran en el siguiente cuadro. Tenemos la casta criollo, mestizo, castizo, mulato, morisco, chino, saltapatrás, lobo, jíbaro, albarazado, cambujo, zambiaga, calpamulato, tentenelario, no te entiendo, torna atrás. Todo esto se daba por la combinación de un producto entre un hombre y una mujer, es decir, que era una combinación entre ambos. Esto se daba entre un hombre blanco y una mujer blanca europea. El mestizo se daba entre un hombre blanco y una mujer india. El castizo se daba entre un hombre mestizo y una mujer española. El mulato se daba entre un hombre español y una mujer negra. El morisco se daba entre un hombre mulato y una mujer española. El chino se daba entre un hombre morisco y una mujer española. El saltapatrás se daba entre un hombre chino y una mujer india. El lobo se daba entre un hombre saltapatrás y una mujer mulata. El jíbaro se daba a través de un hombre lobo y una mujer china. El embarazado se daba entre un hombre jíbaro y una mujer mulata. Cambujo se daba entre un hombre embarazado y una mujer negra. Zambiaga se daba entre un hombre cambujo y una mujer india. Calpamulato se daba entre un hombre zambiago y una mujer loba. Tente en el aire se daba entre un hombre calpamulato y una mujer zambuja. No te entiendo se daba entre un hombre tente en el aire y una mujer mulata. Torna atrás se daba entre un hombre no te entiendo y una mujer india. Esas serían las 16 castas que existían, las más notables, digamos, continentes. Como vemos, los países europeos llegaron a dominar casi todo el continente americano. Entre todos esos países están España, Portugal, Gran Bretaña, Inglaterra, Francia, Holanda y Portugal. 3. La sociedad colonial y transculturación. La sociedad colonial americana estaba integrada por tres diferentes grupos. Estaban en América, eran indígenas, los que llegaron voluntariamente, que eran los españoles o los blancos, y los que fueron obligados a venir, que son los africanos, que trabajaban como esclavos. Además de los tres grupos originales, pronto se desarrolló en América un cuarto grupo producto de las uniones legales o ilegales entre ellos, que se denominaba mestizo. Bueno, vamos a continuar con la exposición. Mi nombre es John Lee Tarifa y ahora hablaremos sobre los estilos arquitectónicos en Hispanoamérica. Nos enfocaremos principalmente en tres tipos de estilos, los cuales son el renacentista, el barroco y el barroco mestizo. Empezaremos hablando del estilo arquitectónico renacentista. La arquitectura del Renacimiento es aquella producida durante el periodo artístico del Renacimiento europeo. Esta abarcó los siglos XIV, XV y XVI. Se caracteriza por ser un momento de ruptura en la historia de la arquitectura, en especial con respecto al estilo arquitectónico previo, el gótico. Las características de este estilo arquitectónico era la de realizar edificios perfectos desde el punto de vista de la perfección técnica, basándose en cálculos matemáticos y geográficos para obtener la máxima armonía y proporción. El Renacimiento llevó indirectamente al descubrimiento de América. Esto sucedió el 12 de octubre de 1942. Antes del Renacimiento hubo relativamente poco interés en la ciencia. Las personas en general atribuían todo a la voluntad de Dios y no estaban interesados en una investigación más profunda. Con el Renacimiento esto cambió. La gente empezó a pensar de una manera más científica
y empezaron a estar más interesados en la comprensión del mundo natural. Esta actitud de querer saber cosas ayudó a desarrollar herramientas de navegación que se necesitaban para los viajes largos. Esta actitud también condujo a un deseo de explorar con el fin de averiguar lo que realmente era el resto del mundo. De esta manera, la actitud intelectual promovido por el Renacimiento ayudó a llevar a la exploración que llevó al descubrimiento de las Américas. Desarrollo de la arquitectura colonial. La civilización colonial se edifica sobre las ruinas de los pueblos indígenas. Por ejemplo, en las imágenes podemos ver las ruinas del Machu Picchu o la capital de la Ciudad de México, que fue construida sobre las ruinas de Tenochtitlán. Los ejemplos de arquitectura gótica en Latinoamérica son muy escasos, y estas ya muestran influencias del Renacimiento del siglo XVI, como es el de la iglesia del convento de Santo Domingo en México. Estilo arquitectónico barroco. Las primeras construcciones que se originaron en América recogían formas renacentistas, pero se mezclaron con los gustos indígenas y dieron origen a una arquitectura característica del lugar. Esta fue la arquitectura barroca. La arquitectura barroca en Hispanoamérica ocurre en los siglos XVI y XVII, cuando la conquista y dominación de las Indias llega a su apogeo. El barroco tiene más importancia en la arquitectura colonial que en la península ibérica y es esencialmente decorativo. Los dos grandes focos del barroco hispanoamericano son los países México y Perú. El estilo arquitectónico barroco emplea materiales como la piedra de distintos colores y el yeso. Esto para crear policromías exuberantes en los templos, tanto en el interior como en el exterior. Y es aquí donde la cúpula adquiere relevancia y se construye elevada sobre un tambor. Las características de este estilo arquitectónico era mantener la simetría de la arquitectura renacentista, pero esta ya contaba con columnas torcidas, muchas veces solo decorativas y no de soporte. En este estilo abundaban las líneas curvas más que las rectas y tenían muchos detalles de decoración altamente ornamentales. Bueno, es importante mencionar que hay variaciones estilísticas reflejadas en América, ya que no es lo mismo hablar del barroco en México, barroco en el Caribe o del barroco iberoamericano. Esto debido a las diferentes procedencias regionales de los conquistadores y sus referencias culturales, a la realidad en sí misma del Nuevo Mundo y a los diferentes roles que se fue asignando en el proceso de ocupación del espacio. La estética básica con que se crean es la del estilo arquitectónico barroco, la que muestra el poder de España. Pero en América el barroco encuentra su propio estilo, gracias a la fusión del nuevo estilo en el sustrato indígena. Los impulsores del barroco en América fueron la corona, la burguesía y los jesuitas como representantes de la iglesia. Los mejores ejemplos de la arquitectura americana se construyeron en los siglos XVII y XVIII, sobre todo gracias a las catedrales en distintos lugares de América. La arquitectura barroca latinoamericana es reconocida por su extraordinaria diversidad debido a la variedad de los materiales empleados en los diferentes lugares. Este estilo se basa en lo decorativo. Esta decoración se usaba también en lo constructivo y en lo funcional. Otro aspecto característico del barroco colonial era la presencia del color, dado a través de piedra, ladrillo, yesería, policromada y azulejos. Uno de los tesoros barrocos de México está ubicada en Taxco. Esta es la iglesia de Santa Prisca. Fue construida entre 1751 y 1758, con dos torres gemelas de estilo churrigueresco. Su capilla está decorada con azulejos de talavera característicos de la arquitectura novohispana. Bueno, ahora hablaremos del estilo arquitectónico barroco mestizo. El barroco andino, también conocido como arquitectura mestiza, es un movimiento artístico que apareció en el Virreinato del Perú, Sudamérica. Este estilo se dio entre los años de 1680 y 1780. Se encuentra localizado geográficamente entre Potosí, Arequipa y el lago Titicaca, en lo que hoy son el Perú y Bolivia, donde se enseñorea de las tierras altas y se esparce sobre todo el altiplano. Este estilo arquitectónico está inspirado en el barroco europeo, pero los artesanos indígenas le dieron un carácter único caracterizándolo con flora y fauna tropical, con motivos manieristas como sirenas y mascarones, con motivos precolombinos como el sol, la luna y las plumas, y con elementos cristianos pre-renacentistas. El estilo arquitectónico barroco mestizo consiste en la aplicación de una decoración peculiar americana a las formas estructurales europeas. Esto para rescatar la vida social de la amenaza de Barberí y ante la imposibilidad de reconstruir sus mundos antiguos tan complejos y tan frágiles. Arquitecto, compañeros, yo soy Dígal Amador y voy a exponer la arquitectura española en América.
La corona española, a partir de 1521, generó una serie de mecanismos políticos y religiosos destinados a implantar el orden colonial en la que fue el virreinato de la Nueva España. Se destacó la conversión y evangelización de distintos grupos étnicos y culturales. Los agentes que llevaron a cabo este proceso fueron los religiosos de tres órdenes: los franciscanos, dominicos, agustinos. Estos frailes fueron los que mantuvieron la jerarquía social prehispánica, estructuraron el sistema de educación y ordenaron urbanísticamente la población. Para esto tuvieron que aprender la lengua vernácula, profundizaron en los esquemas educativos y sistemas culturales religiosos. La arquitectura de la conversión. Los complejos conventuales de la Nueva España se caracterizaban por la construcción anexas como los atrios, la capilla abierta, la capilla posa y la cruz de piedra. La causa que determinó la creación de este tipo de arquitectura fue la de convertir al cristianismo y evangelizar a un grupo elevado de la población. Permite albergar una gran cantidad de número de personas que fueran capaces de adaptarse a la realización de diversas labores, al mismo tiempo que facilita las construcciones rápidas. La arquitectura de la conversión aparece de forma como la respuesta adecuada a estas necesidades. Los religiosos sistematizaron y acentuaron estos tres tipos en las siguientes: las guardianías, las vicarias y también las visitas. ¿Qué son las guardianías? Son asentamientos de alta complejidad donde viene siendo las iglesias, sacristías, coro, portería, claustros, celdas, casas, cocina, oficina, atrios, capillas abiertas, capillas posas y huertas. Incluso se llegaron a construir hospitales y escuelas. ¿Qué son las vicarias? Son asentamientos de media complejidad donde estaban las iglesias, los claustros, los atrios, la capilla abierta, la capilla esposa y los huertos. Las visitas son los asentamientos más bajos y con poca complejidad. Contaba con los atrios, capilla abierta, capilla posas, en algunas ocasiones casa cural y huertos. Uso y funciones. La Nueva España presentaba un doble problema: la vasta extensión territorial y el elevado volumen de la población. Por otro lado, tenía el exceso de religiosos encargados de trabajar las misiones. Por estas razones, la arquitectura de la conversión conjunta en ámbito natural con el arquitectónico. El primer edificio novohispánico que se presentó con estas características fue la Capilla de San José de los Naturales, ubicada en el atrio de la conversión franciscana en la Ciudad de México. Los elementos arquitectónicos. Como elemento tenemos el atrio, que era un espacio natural limitado por una barda de mampostería que encierra diversas construcciones, y por otro lado teníamos la capilla abierta, que es el espacio que alberga al director de los rituales religiosos. Por esto es que se convierte en un recinto construido con la mayor entidad dentro de esta arquitectura. Ahora pasaremos a los programas arquitectónicos, que viene siendo la urbanización como tal de las ciudades. Cristóbal Colón arribó en 1492 y construyó con los restos de la Santa María una primitiva fortaleza llamada La Navidad. Unos años después se regresa con los colonos y abandonan La Navidad. Sin embargo, la aldea de Isabel se considera como la primera ciudad española en el Nuevo Mundo. La fundación de la antigua Panamá fue por Predarias Dávila en 1519. Fue la primera fundación urbana española en América. Sin embargo, en 1513, Pedradia Dávila recibe las instrucciones reales para la fundación de las ciudades. Los planos de la antigua Panamá responden a los principios enunciados de estas instrucciones. Sin embargo, paralelamente, en 1519, Hernán Cortés fundó el litoral mexicano en la ciudad de Villarrica, en Veracruz, hecho que comenzó a la colonización y urbanización de México. Ahora veremos la historia de la red de la ciudad del Nuevo Mundo. La idea de diseñar las ciudades con un patrón cuadricular no era exclusiva de los españoles. Las antiguas civilizaciones como los aztecas, los mayas o incluso los más antiguos, los griegos, la usaban. Los asentamientos del Nuevo Mundo en realidad eran creaciones amorfas. Sin embargo, durante 3 a 4 décadas después fue donde empezaron a implantarse las ordenanzas. Sin embargo, Fernando II no dio las instrucciones específicas sobre la construcción y los asentamientos en los caribeños a Nicolás Obando. Ahora pasaremos con la planificación de la ciudad. En 1513 los monarcas escribieron un conjunto de directrices que ordenaban la conducta de los españoles en el Nuevo Mundo. Las directrices tenían detallado la ubicación
preferida de la nueva ciudad, su ubicación con la relación con el mar, las montañas y los ríos. También detalló la forma y medidas de la plaza central, además de especificar la ubicación de las iglesias, la orientación de las carreteras que se dirigían hacia la plaza, el ancho de las condiciones climáticas. Como podemos ver el cuadro, ahí podemos ver una representación de lo que viene siendo la planificación. Ahora pasaremos con lo que viene siendo la traza. El trazado de las calles de la ciudad había de hacerlo a partir de la plaza central. Las dimensiones de la plaza deberían ser proporcional al número de habitantes. Se recomendaban que fueran rectangulares de tal manera que los lados fuesen de 1 en 1.5 de acuerdo a la norma o tradición romana. Como podemos ver en el cuadro, es el trazado de la Ciudad de México en los primeros días. La Ciudad de México es un buen ejemplo de cómo siguieron estas ordenanzas al diseñar. Las instrucciones son muy similares a las enviadas en 1513. El conquistador Hernán Cortés recibió las instrucciones de cómo diseñar y asignar la tierra a los españoles. Cortés no solo logró la planificación, sino que estaba en camino a terminar el edificio de la nueva Ciudad de México, incluso antes de que le llegara la ordenanza. Los hombres como Cortés y Alonso García se desempeñaron mucho en lo que viene siendo la urbanización de las nuevas ciudades. Como podemos ver, cuadro el estilo de México, cómo empezó todo. Ahora veremos lo que viene siendo las leyes de India, ya que son un conjunto de ordenanzas. En este cuerpo se reúnen las disposiciones de Carlos V y Felipe II. La autoridad máxima que gobernaba España y en América era el rey. A los que estaban destinados a servirle eran dos grupos. Los que estaban en España eran el Consejo de India, encargado de asesorar al rey, y también estaba la Casa de Contratación, que hacía contratos con los tripulantes que iban en embarcaciones hacia el Nuevo Mundo. Los siguientes eran los que estaban en América, los cuales eran el gobernador como la máxima autoridad, el cabildo, la autoridad legislativa, las audiencias, quienes resolvían los problemas de la ciudad. Estaban los consulados, quienes resolvían el problema económico. Los capitales generales son autoridades militares, y los adelantados, quienes eran los que iban por delante explorando la nueva tierra. A estas leyes de India se les fue otorgada una forma de las ciudades, a los cuales tocaremos algunos puntos como son: llegando al lugar de donde ha de ser la población, se haga una planta del lugar repartida por sus calles, plazas y solares acordes a las reglas. La plaza es la mayor donde se ha de comenzar la población. Tiene que ser de forma rectangular. La grandeza de la plaza sea proporcional a la cantidad de vecinos. Las cuatro esquinas de la plaza miren hacia los cuatro vientos principales. Las calles en lugares fríos sean anchas y en lugares cálidos sean angostas. Que las tierras de labor sean tantas para que así sea merced a futuros pobladores. Ahora pasaremos con la arquitectura militar. En los siglos XVI, al desarrollarse la artillería moderna, cuando se produce el cambio sustancial en el campo de la arquitectura militar. Entre los siglos XVI y el siglo XIX fue donde finalmente la ingeniería civil tomó el relevo de las construcciones. Entre estos se destacan tres catálogos diferentes. Lo que viene siendo el catálogo de los nuevos elementos, que pueden ser los elementos defensivos con formas adaptadas a un nuevo tipo de proyectil. También puede ser los nuevos elementos con más dimensiones propias de ingeniería. Como siguiente punto tenemos el catálogo del sistema compositivo propio, los cuales es el planteamiento estratégico, el trazado y la fortificación, la composición y ordenamiento geométrico. Y como tercer catálogo tenemos la técnica conductiva especial, lo cual era la construcción en el ámbito militar, dependía de la economía y de los materiales locales. Son sistemas sólidos y consiste para fortificar. Como uno de estos ejemplos tenemos la ciudadela de Pamplona entre los siglos XVI y siglos XVIII. Los elementos. En los siglos XVI se recurre a apuntar hacia los cubos, formando salientes de esquinas en murallas. Su construcción se compacta sobre el macizo de la tierra, revestimientos con sillares, mamposterías o ladrillos. A esto viene siendo un claro ejemplo el Fuerte El Salvador en Bahía, Brasil. El trazado supuso un gran avance en las construcciones. El grado de detalle y exactitud solo pudo ser posible mediante una organización de cuerpo delineando
formando proyectistas sólidamente preparados. En una primera etapa, la muralla de la ciudad era a su vez el último frente ante los enemigos. La corona española en el siglo XVII, Sebastián Fernández de Medrano fue el único que desarrolló un nuevo método, el cual era las fortificaciones de las ciudades. Como ejemplo de todo esto, podemos ver la ciudad fortificada de Trujillo entre los siglos XVI. Como siguiente punto tenemos la construcción. Eran las cimentaciones que se construyen en primer problema que se planteaba toda obra militar. Se levantaron fuertes en suelos secos y compactados, o por el contrario, teníamos suelos húmedos y arenosos. Su estrategia de fortificación es un orden de propiedades conocidos como las obras permanentes y las obras de campana. Las obras permanentes son las que tenían el material que garantizaba la consistencia. Era la sillera, el ladrillo de mampostería, y eran las obras que duraran mucho más resistentes, los cuales alzaban con muros fortificados en el exterior, tanto como el interior. Como siguiente obras tenemos las obras de campaña. Era el único material resistente, era la tierra. Para darle consistencia se rellenaba el interior con algo llamado la fajina. También a su vez se fortificaban con muros, los cuales eran a su vez de piedras con adobe. Estas fortificaciones no duraron mucho y solo se pudieron obtener pocas pruebas, como se ven en las imágenes. Una de las fortificaciones de obras permanentes es el castillo de la Fuerza de Bahía en Bajana. Y con eso concluiríamos